Buenas tardes, bienvenidos a la segunda clase, a la segunda semana de nuestro curso Fundamentos de Contabilidad y Finanzas. Bien, ahora vamos a ver, en esta semana vamos a ver lo que concierne a marco conceptual, como siempre su docente José Alberto Paredes Vilcayauri para atender sus dudas en los foros pertinentes, ¿no? Vamos a hablar ahora el tema de marco conceptual de la información financiera. Bueno, ¿qué son las normas contables? Obviamente, eh, tenemos que preguntarnos y responder a la vez que las normas contables son reglas que se establecen con un propósito de regular el comportamiento de los movimientos financieros dentro de las compañías. Son reglas de registros, operaciones diarias que te van a permitir elaborar informes financieros, ¿no? Es una regla, dice, conjunto de reglas son actualizadas o articuladas para establecer las bases de un comportamiento financiero. Aceptado y generar estados financieros estándares a nivel internacional, de esta forma se conserva el orden contable, ¿no? Bien, definida esta parte, pues aquí definitivamente te dice que las normas contables se se rigen básicamente por una normativa, ¿no? Del Consejo Normativo de Contabilidad, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos nosotros, tenemos nosotros más o menos un esquema de las normas contables que te van a permitir entender a qué se refiere. Las normas contables son reglas, técnicas, procedimientos, formas de registrar, ¿no? Eh, Maneras y comportamiento de llevar un libro contable, pero bajo los parámetros de una norma contable. Entonces, el IABIS, el International Accounting Standard Board, nos habla básicamente sobre estas normas contables, ¿no? Estas son normas internacionales de contabilidad que nos van a permitir estandarizar los informes contables en los diferentes países que están congregados a estas normas, ¿no? En aplicación de estas normas. Bien, en el Perú, por ejemplo, nosotros la tenemos según nuestro esquema, tenemos según el Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, adoptan estas normas contables del IABAIS, ¿no? El Consejo Normativo de Contabilidad de Perú, o sea, el Consejo Normativo de Contabilidad, un organismo dependiente del Ministerio de Economía. Ojo, tener en cuenta esto, es un organismo dependiente, o un departamento, si se quiere entender de esta manera, dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, que responde, adapta, estandariza, norma y publica en el Diario del Peruano estas normas de contabilidad, ¿no? O sea, no es que definitivamente a nosotros se nos ocurre que vamos a registrar o hacer o aplicar una técnica sin antes no haber sido adoptada por por este departamento que se suscribe al Ministerio de Economía y Finanzas. La norma 01, norma 02, norma 07, así sucesivamente vamos a ir estudiando cada norma, ¿no? Vamos a ver ahora, entendido lo anterior, vamos a ver ahora características cualitativas de la información financiera, ¿no? ¿Qué son, ¿Qué son las características cualitativas de esta información financiera? Bueno, las normas internacionales de información financiera son normas e interpretaciones, dice, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad de IABAIS, como te venía explicando en el gráfico, ¿no? Las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad, interpretación de las normas internacionales de información financiera, la CINIF, ¿no? Y las interpretaciones de la SIC, ¿no? De las normas contables, interpretación de las normas contables, ¿no? Como podemos ver el gráfico, ahora todo está normado. No es que abiertamente alguien puede armar un asiento contable porque cree conveniente que así tiene que ser, no, sino que hay que respetar unos lineamientos para la información financiera
que va a suscribirse en los diferentes, de la economía de cada empresa a los diferentes usuarios, ¿no? Entre ellos, pues, accionistas de la misma empresa, empresas financieras que están interesados en otorgar préstamos a estas empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Principios contables, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas normas contables otorgan principios contables. ¿Qué es un principio contable? Es el inicio de algo, ¿no? El principio es un concepto más amplio, es una base de ideales, fundamentos, reglas o políticas de las cuales nacen las ideologías, teorías, doctrinas, religiones y ciencias, ¿no? El principio viene del latín principium, ¿no? Que establece el origen, el inicio o comienzo de algo, como lo veníamos diciendo. Ahora, toda ciencia, definitivamente, toda ciencia tiene sus principios, ¿no? Por ejemplo, nosotros en contabilidad, todos los profesionales contables obedecen a estos principios básicos, ¿no? El principio de equidad, el principio de partida doble, el principio de ente, el principio de bienes económicos, el principio de moneda común denominador, ¿no? O moneda funcional de cada país, el principio de empresa en marcha, el principio de evaluación al costo, el principio de periodo, ¿no? De vengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, significancia relativa y exposición. 15 principios de contabilidad que te van a ayudar más o menos a entender cuáles son estas reglas del juego, ¿no? Cuáles son estas reglas profesionales que debes seguir en el marco normativo, ¿no? Vamos a dejar una tarea de investigación de cada una de las normas. Yo voy a explicar 2 o 3 principios, hipótesis fundamentales de estos principios. Voy a explicar 2 o 3 de ellas y tú en foro o en una tarea que te voy a dejar vas a definitivamente a investigar un poquito conceptualmente y un ejemplo de cada una de ellas. Entonces, ¿cuántos principios son de contabilidad? 15. Hipótesis fundamentales. Una hipótesis fundamental, suposición hecha a partir de unos datos que sirven de base para iniciar una investigación o una argumentación. O sea, una hipótesis básicamente inicia desde estas investigaciones o argumentaciones, ¿no? De supuestos ya definidos o elaborados o realizados. Las definiciones y criterios de reconocimientos previstos en el taller de elementos del marco conceptual. Hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué significa la hipótesis de negocio en marcha? Bueno, vamos a leerlo literalmente para que comprendas y después explicarte lo que significa. Elaborar los estados financieros, dice así, la gerencia evaluará la capacidad que tiene una entidad para continuar en funcionamiento. Una empresa elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de empresa en marcha, a menos que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar la actividad, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando una entidad no prepare los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, revelará ese hecho junto a la hipótesis sobre lo que han elaborado y las razones por las que la entidad no se considera como un negocio en marcha. ¿Dónde dice esta literatura? Aquí, en el párrafo número 25 de la norma internacional de contabilidad 01 adoptada por el Ministerio de Economía bajo el Departamento del Consejo Normativo de Contabilidad. Eso es lo que te está diciendo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿No? Esto significa que un informe financiero, como los estados financieros que se tienen que preparar, tienen que definitivamente contemplar la empresa en marcha. ¿Y qué significa esto dentro de la contabilidad, señores? Significa que, por ejemplo, si no existiera, vamos a poner en este supuesto, que no existiera la hipótesis de la empresa en marcha, entonces, si tú eres una empresa que no toma en consideración la hipótesis de empresa en marcha, entonces definitivamente diríamos que a ti no se te puede entregar créditos, por una sencilla razón, porque no sabemos si mañana vas a continuar trabajando o no, o no sabemos si de acá a 30 días seguirás laborando en tu compañía. Bajo esta primicia o este ejemplo, entonces nadie te daría crédito. Ninguna empresa bancaria se acercaría a ti bajo esta hipótesis de la empresa en marcha. Porque se presume que tú vas a seguir laborando de aquí hacia adelante.
tú no has definido en la constitución de tu empresa, tú no has definido el tiempo de vida, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de vida de mi negocio va a ser por un año nada más, y solamente por un año voy a trabajar. Ok, entonces no se te puede dar préstamos a largo plazo, 2, 3 años no se te puede otorgar, porque tú solamente vas a laborar un año. Pero como tú estás indefinidamente, entonces se supone y se presume que se te puede dar a 2, 3 meses, se te puede dar a 2 o 3 años un préstamo o crédito, ¿no? La existencia de la empresa en marcha, de la empresa que va a continuar en el futuro, implica que eres un sujeto creíble, eres un sujeto que va a continuar con su empresa, eres un sujeto al cual se le puede dar préstamo. Entonces, sin haber pagado, se te puede otorgar un préstamo y la contabilidad recoge este fundamento y este principio como hipótesis para que se te pueda dar créditos y sobre todo para registrarlos dentro de la contabilidad sin haber sido pagadas, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo que conocemos los contadores como provisiones. ¿Puedes provisionar una compra al crédito? Sí, puedo registrar una compra al crédito. ¿Por qué? Por la hipótesis de empresa en marcha. Yo la voy a pagar dentro de 2, 3 meses, ¿ok? No es que compro al contado y vendo al contado, compro al contado y vendo al contado, no. Puede ser que suceda en algunas empresas, sí, pero no funcionaría la hipótesis de empresa en marcha para estas compañías que compran y venden al contado, ¿ok? Siguiente. Siguiente hipótesis. Devengar, ¿no? ¿Qué significa devengar? Devengar dice adquirir algún derecho en una cantidad de dinero como pago por el trabajo o un servicio o un tributo. Esto de devengar implica adquirir un derecho, ¿no? Por ejemplo, acá te ponen unos ejemplos. Esto está, por si acaso, en la Real Academia Española. Lo define de esta manera. Devengar salarios, devengar intereses, los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente reclamados, debe indemnizarle pagándole un salario devengado y el de 15 días más. Estos serían más o menos ejemplos de devengar, ¿no? Por ejemplo, cuando tú entras a laborar a una compañía y comienzas a laborar la primera semana, ya te están pagando, a menos que seas un trabajador que se le paga salario todos los fines de semana, sinceramente no aplicaría, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un empleado que trabaja todo el mes y te pagan a fin de mes, entonces, ¿qué haces? Tú trabajas la primera semana y no te van a pagar. Tú trabajas la segunda semana y no te van a pagar porque te pagan a fin de mes. Tú trabajas la tercera semana y no te van a pagar. Entonces, ¿cuándo te van a devengar esos derechos? Te los van a liquidar, te los van a entregar a fin de mes, ¿no? Entonces existe una distancia entre la labor y el devengar tus salarios hasta fin de mes. Lo mismo sucede con los intereses, lo mismo sucede con alguna indemnización, ¿no? Base contable de acumulación del devengo. ¿Qué dice la norma contable? Ya entendimos más o menos qué es devengar. Ahora vamos a la base contable y la hipótesis fundamental del devengo. Una entidad elaborará sus estados financieros, una entidad elaborará sus estados financieros excepto en lo relacionado con la información sobre el flujo de efectivos, utilizando la base contable de acumulación, devengo, ¿no? Párrafo 27 de la norma internacional de contabilidad 01. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hasta aquí nosotros vamos a devengar. Recuerda que devengar es liquidar, devengar es adquirir un derecho o liquidar un derecho o un trabajo o un servicio en una cantidad de tiempo, ¿no? Y eso es lo que te está diciendo. Los estados financieros también se van a preparar de esta manera. Porque tú vas a devengar los salarios de tus trabajadores, pero puedes provisionar los salarios sin haberlo pagado, por ejemplo, sin haberlos pagado. Puedes provisionar una factura al crédito, puedes registrar una factura al crédito sin haber sido pagado ni cobrado. Entonces, tú vas a devengar cuando ya termine el trabajo y vas a pagar, o cuando llegue fin de mes y vas a liquidar y pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, tenemos aquí
que debes contestar un foro de los principios contables. Ya te expliqué dos principios y por lo tanto tienes que resolver un foro dentro de, de esta clase. Dentro de esta clase vas a escoger un principio contable de los 15 expuestos, menos los que yo he hablado o explicado, buscar su definición en la web, leerlo y exponer su definición y presentar un ejemplo de acuerdo al orden de ingreso a la web. O sea que yo voy a revisar ahorita, en este mismo instante, te daré pues cuántos, 10 o 15 minutos para que puedas encontrar en la web y puedas participar del foro de mi clase. Bueno, lo dejo aquí, espero que estés participando. Voy a revisar tus participaciones en el foro. Listo, lo dejo aquí. Gracias y hasta la próxima. Hasta el próximo video. Tranquilo, que es ahorita mismo.